Y esto es lo que nos deja poesía en voz alta. Cito tal cual, poesía en voz alta. Es tema de disputa la forma exacta en que surgió poesía en voz alta. Se cuentan varias versiones y las ideas que presentan los autores de este libro a continuación fueron elaboradas a partir de los recuerdos de diferentes personas. Una de las versiones dice que durante una reunión en casa del doctor Efrén del Pozo, secretario general de la UNAM, surgió la idea de poesía en voz alta. Cada uno de los invitados, con el fin de divertirse, empezó a presentar escenas de farsas españolas y francesas. Todos lo hicieron tan bien que el doctor del Pozo pensó en organizar un espectáculo. El resultado fue poesía en voz alta, el grupo más comentado y quizá el único teatro experimental en México. Entonces, con el pretexto de un divertimento, se sentaron a presentar escenas, no había pretensión intelectual de nada, y ahí surge este proceso que propicia el doctor Efrén del Pozo. Evidentemente, bueno, hay que decir, este fue el punto de partida, pero el escaparate viene después. Cuando al estarse presentando con este divertimento, vamos a llamarle bohemia, de pronto se abren en estos encuentros que ellos tenían semanalmente, insisto, no había redes, no había redes sociales. Se reunían cada jueves, se comunicaban por teléfono de disco, se comunicaban por otras formas, otros medios. Se reunían empezaron presentando lo que conocían. Escenas españolas, escenas francesas, lo que había. Pero con el paso de las reuniones empezaron a hablar de movimientos culturales en otras partes del mundo. Y empezaron a participar gente muy talentosa, entre ellos Octavio Paz, Juan José Arriola, Juan Soriano, Leonora Carrington, gente que traía un espíritu de buscar entender el proceso artístico. Ya no hablemos solamente del proceso teatral y actoral, proceso artístico. Y empezaron a entender, empezaron a hablar, empezaron a comentar en esas reuniones. Yo por eso siempre diré, las bohemias son para divertir, para divertirnos. Está muy bien. Pero en medio de ese divertimento, cuando salen los temas dentro de las conversaciones, que son temas muy ricos, empieza el compartirse. Ese es un tema que me gustaría tocar aquí con poesía en voz alta. Compartirse es muy importante para un artista en términos de saber qué trae el otro en la cabeza. Bueno, y no solamente en la cuestión artística, ¿no? Ya hablemos a nivel empresarial, a nivel de siempre charlar con el otro te permite crear de otra manera, entender mundos de otra manera, comprender de otra manera. En el caso del empresario, habla con una persona y después de esa conversación sale pensando en un nuevo negocio, vamos a decirlo así. Sale pensando en una nueva empresa. En el caso del artista es algo muy similar, por eso el artista tiene que estar hablando constantemente con los demás. Y no solamente con un intelectual, no solamente con un creativo escénico. Hablemos de la posibilidad de hablar con la gente de afuera, el taxista, el zapatero, el albañil, con todo el mundo. El artista se construye hablando con todo el mundo. Y lamentablemente hoy lo que menos quieren hacer muchas personas es hablar con el mundo. Bueno, pues ellos se reunían justamente para eso. Justamente para encontrarse y descubrirse en esas bohemias. Y aquí viene una palabra clave que es muy interesante, que es el tema de la vanguardia.
Ahorita ya puedes volar México-Japón, puedes volar México-Alemania, puedes volar México-Francia, lo que tú quieras. Pero en ese tiempo esos viajes no eran tan sencillos, no eran tan baratos, no eran tan inmediatos. Y cuando estamos hablando de 1950, 1953, 1963, fíjate, previo al 68, cuando las personas empezaban a tener un despertar social, un despertar cultural, de avanzada desde la juventud, porque veníamos de una generación, vamos a llamarla adulta, ¿no? Que operaba por encima de los jóvenes, que venían de la guerra. Evidentemente no estoy diciendo propiamente en cuestión de, ¿cómo decirlo? Pues solamente cultural, ¿no? O sea, la cuestión cultural lo que les permitía, o sea, no solamente cultural y social y guerra, es lo que quiero decir, sino en una cuestión familiar, ¿no? Es una cuestión familiar, los papás de los jóvenes venían educados de una manera muy dura, de una manera muy estricta, ya lo sabemos. Entonces, eso en 1968, ¿no? Y viene un despertar juvenil. Entonces, estamos hablando en ese periodo. Estamos hablando en ese periodo. Uf. Una variante de esta versión se refiere que a principios de marzo de 1956, Jaime García Terrés asistió a una fiesta donde escuchó a Juan José Arreola, el maestro Juan José Arreola, leer poesía con un acompañamiento musical. Después habló con Arreola acerca de la posibilidad de difundir la cultura de esta forma entre el público mexicano. O sea, nos damos cuenta que gracias a eso que iban viendo ellos,